Bueno, muy bien, programa número 587 nuevamente en la pantalla de todo el litoral argentino, el programa En el Área, en este enero tan especial donde terminaron los campeonatos más importantes, donde estamos a la espera, obviamente, de lo que se viene en el fútbol argentino, en el fútbol de Colón, de Unión, de Patronato, qué va a pasar con la Liga Santafesina, el lanzamiento que vamos a tener del básquetbol muy fuerte aquí en Santa Fe, con la presencia en la Liga Argentina, tanto de Unión y ahora que se suma Colón, y obviamente aquí desde la sede de Vidalac, aquí en Avenida Alén, de esta compañía alimenticia santafesina, desde Vidalac, arrancando lo que es este programa número 587. Lucho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Sí, un enero diferente para el deporte porque estamos diciendo que ya los dos equipos están de pretemporada. Unión trabajó durante toda esta semana, Colón se estará reincorporando en el día de mañana, pero en esto de que hay muchas disciplinas que pueden volver en los próximos días, de que se espera por el básquet de Colón, el básquet de Unión. Bueno, en la semana hubo presentaciones de los dos equipos y los planteles, en cuanto al fútbol estamos hablando, preparándose con los dirigentes, buscando alternativas y esperando también, Fabi, lo que tiene que ver con asambleas y elecciones en Colombia. Y recordando que a partir de este domingo, Lucho, estamos a menos de 3 semanas del arranque del campeonato, ya por el 13-14 de febrero. Es decir, un año muy especial, se viene un torneo que va a tener 2 zonas. Ayer o en la semana aparecieron Donofrio y Ameal presionando por el tema de los descensos. No tiene la mayoría, pero evidentemente se viene una etapa más competitiva en el fútbol argentino. Si hablamos de Unión, Unión volvió al trabajo, ¿y cuáles serían las novedades más importantes de esta semana, Lucho? Bueno, primeramente lo que quiere hacer Asconzábal y lo que fue haciendo en estos días es bajar el número de profesionales en el plantel. Unión estuvo trabajando el semestre pasado, está bien, tenía Copa Sudamericana, tenía el torneo local con cerca de 40 profesionales. Ahí se necesita una gran reducción. Y sí, por lo menos 26, 27 que estén entrenando. Por eso el que hay técnico, que bajar 14 jugadores. Sí, ya le dijo a varios juveniles que no los va a tener en cuenta. Bueno, estos jugadores también que vinieron de la Primera Nacional, que no fueron tenidos en cuenta prácticamente, que no han jugado ningún partido, tendrán que buscarse otro club. Un dato, para así seguimos con Unión y lo vas ampliando. Me hablas de 26 jugadores que quiere Asconzábal, recordando que Unión, ahora obviamente lo vamos a ratificar, Unión juega un solo campeonato, es decir que con 26 jugadores está bárbaro. El tema es que tiene 40. Para llegar a 26, Lucho, hay que bajar 14, pero si vos sumás los 4 o 5 que van a venir, tenés que limpiar 20 jugadores, esta es la realidad. Y sí, ese es el número hilando fino. Tiene que volver Nacho Arce, que se va a presentar este lunes a los entrenamientos. Difícil que pueda seguir. Es difícil, sí. Ella habló con el secretario técnico y me parece que Unión tiene cubierto el puesto de arquero, y el otro que tiene que regresar es Nelson Acevedo. Se terminó la participación de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana y el Chaco es uno de los que tiene contrato y tendrá que presentarse también en estos días. Claro, se presentará, pero como en esto los jugadores están viviendo una etapa tan especial, tienen un poder, y ya cuando entremos a Colón vamos a hablar también de este detalle, digo, Lucho, la personalidad de Acevedo lo llevó que un día dijo me quiero ir a Defensa y Justicia y se fue. Adujo problemas personales, problemas familiares. ¿Cuál será la realidad o qué piensa que me parece importante Acevedo para lo que viene? Sí, y en cuanto a las incorporaciones, porque vos recién decías, sí, seguramente van a traer 4 o 5. Yo creo que ese va a ser el número de los dos a la hora de salir al mercado. No va a haber contrataciones masivas como por ejemplo viene pasando en los últimos mercados en Unión, donde se hacen apuestas entre jugadores del ascenso. Yo creo que ahora tenés que traer refuerzos, ¿sí? Aquellos que vengan, se pongan la camiseta y estén en condiciones de salir a la cancha. Y creo que en cuanto a las posiciones van a salir los dos a buscar algo muy similar. Necesitan un marcador central. Unión lo necesita sí o sí. Colón también. Ahora nos vamos a meter en el tema Conti, que fue uno de los nombres que surgió en la semana. Un volante central, un delantero por adentro y un delantero por afuera. Eso es el caso Unión. Sí, esto es el caso Unión. Y en el tema Unión también hay que ver un poco en este desarrollo toda la actividad política, porque es una semana en donde sabemos, se anticiparon lo que es la posibilidad de hacer elecciones, ya depende de la Municipalidad de Santa Fe la posibilidad de asamblea y de elecciones, que un poco está manejando el termómetro en asamblea solamente para Unión, y en este caso en Colón, Lucho, para asamblea y elecciones. Sí, se verá seguramente en febrero. El mes de la asamblea es para aprobar memoria y balanza, lo que no se pudo hacer en diciembre, y después en Colón. Marzo, abril, convocatoria de elecciones. Bien así, más o menos. Respecto a lo que es, para cerrar un poco el tema Unión, nombres de Unión que hayan surgido. Se sabe que Unión perdió a Cabrera. ¿Qué va a pasar con Troyanqui? Porque todos dicen que Troyanqui, si hay una oferta, se va. Unión compró lo que quedaba del porcentaje de Troyanqui. Claro, exactamente. Gastó $300.000 para quedarse con la ficha completa. Exactamente. ¿Qué es lo que pretende ahora? Venderlo. ¿Sí? Y recuperar todo ese dinero.
Bueno, esperemos, no hay nombres todavía por el lado de Unión, no han surgido muchos nombres. No, el que apareció en la semana fue el nombre de Nicolás Domingo, en esto que estamos hablando de que necesita un volante central. Apareció el nombre de Copetti, que dice que Copetti, si no asciende Rafaela, es delantero de Unión. Dice que la actualidad de Copetti es la siguiente: Rafaela, que va a estar jugando con Quilmes, se está jugando con Quilmes la llave de seguir en el Nacional B en lo que va a ser los cuartos de final, después en las semifinales espera Estudiantes de Río Cuarto, y hablando obviamente de lo que pasó en la gran definición de la B Nacional, lo vamos a tener a Marito Siagua en una nota que dio el golpe frente a Estudiantes de Río Cuarto aquí en Cancha Unión por penales y convirtiendo al equipo de Sarmiento de Primera. Decía, si no asciende Rafaela, a mí me dicen que Copetti viene a jugar a Unión. Bueno, ahí está el delantero por afuera, ¿no? Para reemplazar a Cabrera. Después Unión perdió jugadores, pero que no eran titulares, porque se fue Asís, se fue Cecchini, ha quedado Leyes, Nardoni en la mitad de la cancha, por eso te hablaba de la necesidad de contratar un 5. Pero acá también te encontrás con un mercado devaluado en cuanto a la moneda, y es complicado, Fabi, traer jugadores de afuera, porque, por ejemplo, el caso de Domingo estaba en Olimpia de Paraguay. Gana un muy buen contrato en dólares. ¿Cómo hacer para convencerlo? Un dato importante, y con esto cerramos el primer bloque, o por lo menos en lo que es la parte del primer bloque, para ir a la nota con José Viñati que registraba Darío Piñata, es el siguiente. Ayer en el petitorio que le van a elevar al gobierno los presidentes de Boca y de River, Ameal y Donofrio, quieren sentarse para ver cómo pueden solucionar el tema dólar. ¿Por qué? Porque ellos venden en dólares, sí, pero si el dólar ingresa al cambio del Banco Nación, es un dólar que no se lo venden en la cotización obviamente del Mercado Libre, sino que ingresa a las arcas de los clubes a 85 o 90 pesos, que es el precio del mercado. Se sabe que los clubes pueden mantener 2 días, vos te hacen ese depósito en dólares, vos lo podés mantener 2 días en el interior, pero tenés que moverlo a pagar otra cuenta, o una deuda que vos tengas en el interior. Pero si durante 2 días no lográs sacar rápidamente ese dinero que te gira un club exterior por el pase, se te hace caja en pesos y se te hace a pesos 90. Eso está condicionando la realidad del fútbol argentino, así que vamos a estar atentos a esto. Pero bueno, pasamos a la radio del programa, la nota conmigo. Sí, ¿me dejás antes meternos en la nota que hizo Darío Piñata? Dale, por eso, dale. Preguntarte por 4 apellidos puntuales, porque sé que tenés información del mundo Colón. Dale. Conti, el marcador central estuvo reunido con José Viñati. Hay una oferta de Colón. La sensación es que si Conti decide quedarse en Argentina, supuestamente se quedaría en Colón. Me parece que conociéndolo a Conti, teniendo en cuenta la relación que tiene con el hincha, sería difícil que Conti cierre Newell's o Independiente. El tema es saber que él tiene que resignar el contrato, pero Conti contaría con un lugar que conoce, un club que lo ama, una dirigencia que obviamente le va a hacer un contrato importante para lo que es Colón, y con la posibilidad de reinsertarse, porque Conti sabe que si no juega en Europa, cobrar lo que cobra en el equipo europeo, en el Benfica, es imposible. Pero acá le daría un salto de otra vez ponérsele candelero. Conti tiene una oferta de Colón, depende de Conti si puede llegar a Colón o no. Ya los dirigentes le hicieron la oferta, depende de la decisión del jugador y de lo que logre con el Benfica. Tema Gol. Sí, Gol era el otro que te iba a preguntar en cuanto a los que pueden llegar. Colón lo quiere traer. El presidente Viñati quiere que Gol juegue en Colón. O sea, es una negociación difícil, pero hay intenciones serias de Colón. Y hablando de este paquete de jugadores, creo yo que la carta finalmente para que estos jugadores lleguen a Colón puede llegar a ser la venta de Alex Vigo. Colón quiere que Vigo se vaya directamente a Europa, pero analiza también la posibilidad de una compra de River, dependiendo obviamente de no vender todo el pase. Y el último, Fabi, porque a Vigo lo nombraste ya. Pulga Rodríguez manifestó en la semana que se quiere ir de Colón. Declaraciones que sorprenden del número 10. Presiona para irse. Sí, ¿se va a quedar? Yo creo que es una negociación difícil. No creo que Viñati lo deje salir libremente. Hay 6 meses de contrato y me parece que ahí se viene como una negociación tipo tablero de ajedrez. Cada uno va a mover su ficha, por lo pronto se tiene que presentar. Tema Conti, no me quiero olvidar, perdón, tema Pulga, que seguramente lo vamos a escuchar ahora a Viñati hablando del tema Pulga Rodríguez. El último, Alexis Castro. Casi todo acordado con San Lorenzo, casi todo acordado con el jugador. Pequeñas diferencias que tienen que ver con la duración del contrato, la opción, la cláusula de salida, son las que están frenando por hoy que llegue a Santa Fe. Bueno, nos metemos justamente en lo que era la nota que Darío Piñata hacía con José Viñati, el presidente de Colón, en un año donde se espera por la asamblea, ahora en febrero, y donde va a haber elecciones. Viñati nuevamente se va a postular para seguir en el cargo.
agradezco y me pone tranquilo que en el disenso y en la crítica podamos tener esta charla. ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y toda esto que va a salir públicamente, la verdad que lo necesitaba, porque en realidad últimamente enfrascados en todos los problemas que nos ha producido la pandemia, a veces desatendimos un poquito a la comunicación. En eso soy consciente que no fuimos muy comunicativos porque en realidad nos absorbía todo el tiempo en tratar de encarrilar este tema. Bueno, ahora creo que estamos en otra situación, ya estamos estabilizados. Más adelante te doy todos los detalles, o le digo a la gente, mejor dicho, todos los detalles, por qué estamos estabilizados, por qué somos optimistas, porque creo que lo peor ya pasó y porque no hay ningún problema. Colón va a seguir como siempre y siempre lo hemos demostrado. ¿Sos de tener souvenir, de guardar cosas desde el 92 para acá? Te pregunto, entiendo que en algún lugar de la oficina o de la casa, por ejemplo, tenés la medalla de la final de la Sudamericana. Sí. Había una fábula que en algún lado tenías ese edicto que publica el diario El Litoral cuando en el 92 se remataba el estadio. ¿Es verdad que tenés eso guardado? Sí, claro. ¿Y cómo era esa situación? Bueno, yo me acuerdo que en esa situación límite, bueno, fuimos éramos candidatos, ¿no es cierto?, como don Ítalo Jiménez, que lo conocí en esa circunstancia, ¿no es cierto? Y bueno, a la 1 de la tarde del año 1992, sí, señor, ¿no es cierto?, se decretaba la quiebra de Colón. Y bueno, hablamos con Ítalo en ese momento, nos pusimos de acuerdo, pusimos un dinero, que salimos de la situación, y me acuerdo que salimos de los tribunales con un gran abrazo. A partir de ahí yo lo respeté mucho, en el transcurso de sus años que pude compartir, viéndolo esporádicamente, pero con un recuerdo imborrable de una persona que hizo mucho por el club y al cual tengo el mayor de los respetos, como a muchos expresidentes también, que no los voy a nombrar a todos, pero le cabe a todos que todos los expresidentes menos uno merecen el mayor de los respetos. En ese momento, ¿el remate de bienes iba al brigadier López? O sea, lo que se remataba era el estadio. Se iba a poner a la consideración si alguien quería comprar el estadio de Colón para pagar las deudas. ¿Era así? Así era. Sí. Y después pasa el tiempo y en el último retorno, que recuerdo que charlamos acá, no me acuerdo si antes o después de las elecciones, fue hace 4 años el último mano a mano, estaba el famoso salvataje, ¿sí? Colón dependía de un juzgado, de una jueza. Hoy, con el tiempo, ¿qué fue más complicado? ¿Lo del 92 o lo del 2016? ¿Cómo lo comparás? ¿Qué fue más jodido? Son dos cuestiones distintas, porque en el 92 se salvó la situación, pero después no había ninguna otra alternativa que concursarse, ¿no es cierto? Lo hicimos en un común de acuerdo con todos los dirigentes, los que entraron y algunos importantes que siempre colaboraban con el club. Y en este caso fue a la inversa, estaba el salvataje y había que salir del salvataje porque uno estaba siempre preso de las decisiones de la justicia que no condicen con los tiempos del fútbol. Entonces siempre se tenía un problema, la habilitación de los jugadores y esas cosas, más allá de que es más prolijo que el club esté liberado de esa situación. A partir de eso, ¿retenés alguna cifra que te marque así como la del 92? Te quedó la fotito del edicto donde iban a rematar al estadio. Del 2016, ¿qué cifras recordás? Digo, juicios que se pagaron, monto en pesos, monto en dólares. ¿Cuál es el número por ahí que te impacta cuando salen del salvataje? Lo primero que hicimos fue ver los números reales, y los números reales, Colón tenía una deuda de 217 millones de pesos, que equivalían en ese momento a 16.500.000 dólares. Y bueno, se fue renegociando uno a uno, como
el acuerdo era a muchos años, en determinados casos otros de distinta índole eran de ejecución más rápida, se fueron negociando escalonadamente y bueno, se logró el salvataje total. Salir del salvataje y no depender más de la justicia para realizar los actos que uno quiere hacer en el club. Es verdad que por ahí el grupo íntimo, yo siempre digo que tenés 3 lugartenientes o 3 delfines, si bien el grupo después se amplía, pero básicamente hay gente que te acompaña de la gestión de hace mucho, Patricio Fleming desde la primera hora, después Arras, después Alonso, yo los pongo con distintas facetas en el mismo plano, creo, de confianza, por algo son tus vicepresidentes, además en la constitución de una lista. ¿Es real que cuando toman el club, después de tu último desembarco, vos le habías manifestado a ellos que en un año Colón salía del salvataje y ellos decían que no podía ser o que lo veían como demasiado optimista al cálculo tuyo en el almanaque? ¿Vos siempre tenías esa frase, en un año salimos? Es cierto, porque más allá de esos dirigentes que me acompañan, también hay una camada de dirigentes jóvenes que también componen la actual comisión directiva, en el cual estaban haciendo sus primeras armas y bueno, tuve la suerte de que han respondido plenamente, ¿no es cierto? Y se pusieron a la par nuestra y están codo a codo y lo están haciendo muy bien y seguramente van a ser en el futuro muy buenos dirigentes y en cargos aún superiores, ¿no? Bien, Fabi, nos cruzamos de vereda en este caso para hablar de la actualidad de Unión, que volvió a los entrenamientos esta semana. Tenemos imágenes justamente de lo que es la pretemporada que se está llevando a cabo en Casasol. Exactamente, ya está trabajando Unión, obviamente espera refuerzos y esta presentación. Distribuidora San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, Ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Sauce Viejo. Bueno, Lucho, lo decíamos, Unión que pierde algunos jugadores, Cabrera, digo yo, de fuerte sí, el participación. titular más importante que se fue hasta ahora es Cabrera. Se puede ir otro yanqui. Elizari, que había participado en las últimas etapas del ciclo de Asconzábal, y un Unión que posee una plantilla, escuchen bien, de 40 jugadores, que es insostenible, que va a tener que reducirla a la mitad. Porque para llegar a 26, en un club donde van a llegar 4 o 5 refuerzos, prácticamente tenemos que hablar, Lucho, de una poda de 18 jugadores. Sí, se espera que en los próximos días haga una conferencia de prensa el presidente, Luis Spam. Va a hablar Spam. Claro, Era hora. porque hay críticas sobre esta gestión. La oposición en Unión está trabajando fuerte, apareció la oposición en Unión y tiene justamente el ojo en la figura de Spam. Que explique cuánto fue la plata que retiró, cuánta fue la plata que él se llevó, cuánta es la que ingresó al club, qué va a pasar con las obras, porque hace unas semanas atrás anunció obras en la fachada, en el IPEI, en la sede de socios, y eso no ha empezado todavía. ¿Y qué va a pasar también con el estadio? El estadio. Un estadio que el de Unión necesita refacciones, un estadio que merece obviamente cambiar. Unión ya no tiene lugar propio, Casasol no es de Unión. Muchos temas que me parece van a ser presiones para Luis Spam en este 2021. Sí, lo último de Unión en relación a esto que estamos hablando del club, no tiene hoy coordinador de divisiones inferiores. También, otro tema. Y bueno, las categorías tienen que empezar a entrenar, ¿no? Los torneos de AFA seguramente se van a jugar, así que en estos días tendría que anunciar Unión quién va a ser el coordinador justamente para sus inferiores. Fabi, si alguien tuvo un 2020 muy particular en medio de toda la pandemia, fue Marito Siacua. ¿Te acordás cómo lo echaron de Godoy Cruz? Lo llamaron por teléfono y le dijeron, no sos más el técnico. Se quedó en Santa Fe, tenía alternativas para seguir dirigiendo en primera, pero eligió bajar una categoría para justamente conseguir el ascenso. Sí, además, antes cuando estaba en Patronato, antes de ir a Godoy Cruz, también Mario Siacua recibió el llamado de Viñati en su momento para venir a Colón cuando se dudaba que siga Lavallén. Estoy hablando mediados del 2019, estaba en un buen momento de Patronato. Quizás los tiempos de Colón y de Marito Siacua en este último tiempo no coincidieron, pero a la vez llegó un club como Sarmiento que venía de perder 2 veces el ascenso que lo tenía en la mano. Sí. Y obviamente eso en el verde podía pesar. La cuestión que arrancó perdiendo, lo empató, lo ganó por penales, Marito Siacua, el técnico que lo puso a Sarmiento de Junín nuevamente en primera en un mano a mano con Fabián Acosta.
Hacemos el contacto con un amigo para felicitarlo. Realmente la noticia nos ha puesto muy contentos a quienes lo conocemos. Sabemos que es una persona de bien. Estamos hablando de Marito Siaco. Mario, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola Fabi, querido, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Bueno, primero que todo, felicitaciones por este ascenso de Sarmiento de Junín a Primera División, en un proceso que para vos ha sido vertiginoso, ¿no? Porque hace un mes atrás estaba siendo presentado como nuevo técnico y hoy estás armando ya la vuelta de Sarmiento a Primera División. Sí, la verdad que Fabi fue un poco inesperado, porque justo yo había estado en Buenos Aires hacía antes del 20 de diciembre, 15 días antes, que había estado de la posibilidad de un equipo de Primera División, y viste, analizando alguna cosa del exterior, y bueno, y un día se empezó a correr el rumor, lo de Iván, que podía dejar Sarmiento, pero sinceramente no presté mucha atención, si bien yo con la gente que me maneja les había dicho que me interesaría si en el proyecto que viene, que era en enero, cuando terminase el Nacional B, me parecía que había equipos competitivos, con proyectos interesantes, me interesaría tomar un equipo para ascenderlo. Y bueno, y un sábado, sí, un viernes a la noche, sábado a la mañana, me llama mi representante diciendo, mira, la gente de Sarmiento preguntó por vos, porque Iván se puede llegar a ir. Y lo único que le dije, yo lo conozco a Iván, conozco la estructura de Sarmiento. Conocía a Sarmiento porque está Fede Mancinelli ahí, que yo lo llevé a Patronato, el Tano Graciani, Jonathan Torres, chico que tuve y que lo seguía. Claro. Casualmente, hacía 15 días le había mandado un mensaje a Jonathan Torres felicitándolo por los 2 goles que había hecho en Gimnasia. Mirá las casualidades. Y bueno, lo único que le dije a la gente que me maneja, que me dejen ver el partido, que jugaban a la tarde con San Martín de Tucumán, que era importante el análisis anterior del equipo, pero era más importante ese momento porque Iván se iba bien, no es que el equipo estaba mal, Claro. el equipo estaba bien. Entonces yo quería ver la respuesta si los jugadores los afectaba. Y la verdad que bueno, más allá de que tiene un buen plantel, Sarmiento, me parece que la respuesta fue al contrario. A ver, como el regalo a Iván, el triunfo, viste, la verdad que bueno, y ahí me llamó el presidente. Pero Fabi, aparte el presidente me llama y me dice, Mario, ¿te interesa Sarmiento? Sí, le digo, lo estuve viendo. Me dice, es para ascender. Y digo, y bueno, y con el chip yo puesto de lo que te estoy contando, yo era para agarrar un equipo para ascender. Después empecé a tomar conciencia que, viste, eran pocos partidos. Claro. Y eran 4 partidos, Fabi, ¿me entendés? Y agarrar un equipo que está bien, viste, no es fácil. Pero bueno, lo hablé con mis ayudantes, con la gente que trabaja conmigo. Bueno, ahí sí empezamos a indagar un poco más del plantel, a analizar, le pedí, aparte no era de 24 horas, pedir era 3 horas para darle una contestación. Y bueno, analizamos el plantel, analizamos el fixture era complicado, Fabi. Jugábamos con Riestra, con Tigre, con Defensores de Verano, el partido suspendido, con Rafael. Y el equipo estaba tercero o cuarto, cuando nosotros lo vamos a tomar. Sí. Entonces, bueno, pero bueno, gracias a Dios fue una muy buena decisión, pero yo ya tenía en la cabeza este tipo de desafío, si tenía que bajar un escalón, un torneo, una divisional. Yo hacía rato que no dirigía la B Nacional, es competitiva, hay buenos jugadores, bueno, todo el formato que se había cambiado, así que bueno, estamos muy contentos, muy felices. Ahora viene toda la dinámica del rearmado. Mario, y además con el peso que Sarmiento de Junín traía de las finales que había desperdiciado en años anteriores para llegar a Primera División, me imagino que también en algunos jugadores de procesos anteriores trabajar básicamente en poder superar eso, porque uno escuchaba después de lo que fue la victoria por penales en Cancha Unión, muchos de los jugadores hablaban de eso, ¿no? De que se habían tomado un poco revancha de lo que había pasado en los últimos años. Sí, me parece que se notó, en el día a día no, pero se notó el último partido, la presión. Viste, hay veces los equipos reaccionan y la cuestión psicológica reaccionan de distintas maneras y por ahí la presión y un montón de circunstancias que habían vivido ellos te generan ansiedad y te pasás de rosca en el partido y a lo mejor pegá un patadón, te vuelve loco, pero el equipo lo sufrió, arrancó, viste, planchado y Estudiante arrancó, parecía el Bayern Múnich. Entonces,
nos vino bien el gol en el momento justo y bueno, y después varias situaciones que se dieron que nos beneficiaron, pero lo venía, viste, era una mochila importante para algunos pibes que habían participado de otros procesos. Había hablado yo con algunos, pero no para preguntar a ver cómo había sido, porque aparte de todos los procesos, el merecedor de los triunfos por ahí o del ascenso era Sarmiento, más allá de lo de San Martín de Tucumán, que fue más complejo, pero fue con Santiago del Estero, con Arsenal mismo. Mirá que yo con Arsenal lo conozco al Huevo, Rondina, y te dicen, nos superaron, te contaba el Huevo en su momento. Y bueno, y ahora me parece que el partido fue un tiempo para cada uno y en los penales Vicentini se vistió de héroe. Más allá que los que ejecutaron también bien. Es cierto. Bueno, muy bien, y llegó el momento de la primera pausa del programa, pero todavía lucho con mucho material que tenemos para este programa en el área número 587. Sí, vamos a seguir hablando de Colón, a escuchar la palabra de José Vignetti en una segunda parte de la entrevista con Darío Piñata. También vamos a escuchar al Pulga Rodríguez en esta polémica que se desató en la semana en cuanto a su futuro. Y para más adelante del programa nos vamos a meter en el básquet, porque fue semana de presentaciones tanto para Unión como para Colón. Pausa, ya venimos. Darío Giannoni, centro distribuidor de baterías marcas líderes, presenta su nueva marca, Baterías Giannoni Hermanos, ya disponibles en Santa Fe, Santo Tomé y Chaco. ¿De qué color es la experiencia? ¿De qué color te imaginas a la pasión? ¿Y el color de toda una región? Tu próximo color está en una de nuestras 30 sucursales. A todo color, pinta tus días.